A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa del Seguro Social y en esta vez vamos a tratar el Banco del IES y el manejo de los aportes de los afiliados. Ese es el tema. Y para tratar esta temática le hemos invitado a la doctora Patricia Borja Laverde para que ella nos exponga sobre uno de los titulares que publicó el diario El Universo hace pocos días y que me preocupa en lo personal, ese titular que manifestó en los siguientes términos. El diario dijo: necesitamos otro estudio de un tercero confiable. Se refiere a las deudas que tiene el Estado con el IES. La pregunta es, lo que está haciendo el Seguro Social, lo que está haciendo el Banco del IES, lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que tiene que ver con la deuda que tiene el Estado con el IES, ¿no es confiable? El Seguro Social tiene en el Ecuador 98 años de vigencia, es decir, allí hay gente que trabaja ya por décadas, una institución con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y que no tengan una contabilidad actualizada, un estado financiero actualizado en donde se refleje las deudas del Estado al IES, realmente es condenable, es reprochable, es cuestionable que eso lo vengan a decir cuando, como digo, la institución del Seguro Social se puso en vigencia en 1923, ya faltan 2 años para que cumpla los 100 años, y sería enormemente cuestionable, vuelvo a repetir, si no tienen las cuentas al día, transparentadas, justificadas y auditadas. Doctorita, bienvenida. Un saludo, licenciado Henry, muchísimas gracias por la invitación y de igual forma un saludo a toda la audiencia. Ahora, sobre la interrogante que usted ha planteado en cuanto a esta determinación de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sobre este planteamiento realmente de recurrir a un tercero para precisamente la determinación del monto de la deuda, primero creo que es importante tomar en cuenta algunos factores. El primero de ellos es que por una parte, hace algunas semanas, la actual directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en algunas comparecencias ante distintas comisiones de la Asamblea Nacional, una de ellas la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, señaló que en este mismo momento tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el IES están justamente en fase de determinación de la metodología para establecer el monto real de la deuda que tiene el Estado, en este caso con el Fondo de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso por una parte. Y por otro lado, acerca de la determinación de la situación en términos generales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no hay que dejar de lado que el propio IES tiene un convenio de asistencia técnica con la Organización Internacional del Trabajo, por el cual, de hecho, el año anterior la Organización Internacional del Trabajo ya presentó algunos productos con temas referentes a la gobernanza e institucionalidad del IES y del BIES, varias observaciones sobre la conformación del Consejo Directivo del IES, del Directorio del BIES, en términos administrativos de algunos aspectos. También se ha dado sobre todo un mayor énfasis a la situación del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, así como del seguro de salud individual y familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, más allá de solicitar un nuevo diagnóstico, creo que sería muy importante tomar en cuenta lo que ya hay.
porque ya existen en este caso diagnósticos de la Organización Internacional del Trabajo y también obviamente la información con la que cuenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el banco de su propiedad. Y además esta situación también parte de la necesidad de que existan mayores niveles de transparencia, de hecho niveles de transparencia óptimos de parte de las dos instituciones, que los máximos órganos de gobierno puedan establecer los lineamientos necesarios y todos los órganos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de su banco, los mecanismos necesarios para la transparencia de las cifras, en este caso, de las obligaciones que tiene pendientes del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de las contribuciones y en general de todas las obligaciones que existen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque dicho sea de paso, la transparencia es un criterio de manejo de la seguridad social y está reconocido y garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, y esto es algo que lamentablemente en años anteriores no se cumplió. En ese convenio entre el Seguro Social y la OIT, ¿no está incluido, por ejemplo, de que la OIT haga una auditoría sobre la deuda que tiene el Estado con el IES? Y lo segundo es, no sé si usted conoce el plazo de ese convenio, la vigencia de ese convenio y el costo que tiene para el Seguro Social. Háblese de los afiliados, porque son los afiliados los que aportan con sus recursos para que esté vigente tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el Banco del IES. Entonces, porque si no hubiera aporte a los afiliados, Seguro Social no existiera en el Ecuador. Así de sencillo. Entonces, ¿tiene usted esa información, estimada doctora? Un detalle pormenorizado sobre las condiciones y las características del convenio no las poseo, pero este convenio es en general un programa de asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más o menos fue suscrito en el 2018, pero no le puedo dar un detalle muy pormenorizado de todas las condiciones de este convenio, pero lo que sí le puedo afirmar es que hay varios productos que ya presentó la Organización Internacional del Trabajo en el año anterior. Entonces, todos esos elementos deben ser considerados a la luz de todas las medidas que deban y de hecho deben ser adoptadas en materia de seguridad social para ir dando una suerte de soluciones a los principales problemas que en este mismo momento está enfrentando el IES y el banco de su propiedad. No se debe dejar de lado estos elementos porque ya son insumos con los que se cuenta y pueden brindar distintas perspectivas de los campos de acción. Y yo públicamente le solicito al presidente del Consejo Directivo del IES, a la directora general del IES y al gerente del Banco del IES, que le digan a los afiliados, a los jubilados, cuál es el costo de ese convenio con la OIT. Y si dentro de ese convenio está involucrado o está, digamos, el compromiso para que la OIT, por ejemplo, realice un estudio del monto real de la deuda que tiene el Estado con el IES. Pero es cuestionable, es tremendamente cuestionable que el Seguro Social no tenga una contabilidad actualizada y auditada de las deudas que tiene el Estado con el IES. Y de igual manera también para el Ministerio de Economía y Finanzas. Y este es un tema que ya viene desde años atrás. Desde el año 2015 se viene debatiendo sobre las deudas del Estado al IES. Han transcurrido ya 6 años, y cuántos años más van a transcurrir, y nos estamos dando la vuelta en este círculo, sin que se dé todavía una solución a los afiliados y a los jubilados, ¿no? Porque ellos aportaron, la plata es de ellos, ¿no? Si ellos no, doctorita, si ellos no tienen los datos confiables, si ellos no tienen los datos confiables y dice que necesitan un tercero confiable y están pensando que, por ejemplo, debería hacer un convenio, un trabajo con la academia. Y yo digo, la academia, ella es expedita en el desarrollo teórico, en los estudios de laboratorio, en trabajos de investigación académica, en lo que son las tesis de graduación, en fin, en ese tipo de materiales, pero que la academia se involucre
en un estudio sobre las deudas del Estado, el IES, que ella no está al día sobre el manejo institucional, que no tiene esa experticia, ese conocimiento y esa experiencia. No la tiene la academia. Y para que tenga esa experticia, ese conocimiento, ese dominio de la realidad del Seguro Social, tendrán que pasar muchos meses y hasta años, y hasta tanto, entonces el Estado no va a pagar. ¿No? Esa afirmación que hizo el señor Naranjo, Marco Naranjo, porque nos estamos refiriendo a él, porque es una entrevista que hizo el diario El Universo a él, al señor Marco Naranjo, que dice que representa a los jubilados y es el vicepresidente del directorio del IES, del Banco del IES, perdón. Entonces, en torno a esa entrevista es lo que tituló el diario El Universo, necesitamos otro estudio de un tercero confiable. Sobre el tema de la academia, usted que estudió en la Católica y que se graduó y que publicó su tesis en un libro que se llama La descapitalización del Fondo de Pensiones y el derecho de los jubilados, nosotros que hemos pasado por la academia, y la gente de este país que ha pasado por la academia no está al tanto del manejo institucional. Entonces, ¿cómo pedirle a la academia que haga un estudio como estos, doctora Borja? Creo que en este sentido sería importante primero tomar en consideración si ese planteamiento, mejor dicho, corresponde a una postura institucional o solamente de acuerdo al contenido de la entrevista realizada al actual vicepresidente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entendería que más se refiere a una postura personal que sería puesta en conocimiento de los otros miembros del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el momento que corresponda. Considero que no sería en principio una postura institucional, pero aparte de eso, siempre, y nuevamente lo repito, es muy importante no dejar de lado, no desperdiciar lo que ya existe, los diagnósticos que ya se tienen. En este mismo momento ya se tienen los diagnósticos de la OIT, del Banco Mundial, en el caso del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. La información del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también es algo que constituye un insumo adicional para la discusión, y también hay que tomar en cuenta que como resultado o una de las fases de este programa de asistencia técnica llevado a cabo por la Organización Internacional del Trabajo radicaba precisamente en brindar asistencia en el marco de este Acuerdo Nacional por la Seguridad Social que fue lanzado por el gobierno anterior, más o menos en julio del 2019, pero que lamentablemente quedó en nada porque, bueno, las demoras del proceso y luego la llegada de la pandemia complicó todos estos particulares, y también no hubo una voluntad real de llegar a consolidar este Acuerdo Nacional por la Seguridad Social con todos los actores involucrados en la seguridad social, pero es algo que debería ser retomado con todos los insumos con los que se cuenta. Ahora, en el caso de la academia, que es otra arista de la pregunta que me ha formulado, creo que es muy importante considerar, en este caso, al menos en mi caso particular, yo soy abogada, estudié en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la malla curricular de la Facultad de Jurisprudencia, pues lamentablemente no existía una materia específica referente a la seguridad social. Para realizar un análisis muy prolijo de la problemática de la seguridad social. Yo decidí aventurarme y decidí realmente hacer una investigación sobre esta temática, sobre la base de algunos insumos que pude tener en materia laboral, pero no es la materia específica a la que se refiere esta temática. Entonces, al menos en este ámbito no existe en las mallas curriculares, al menos en este caso, lo que yo viví, una orientación a la seguridad social. Puede ser en algunas otras facultades exista algún interés mayor, algún análisis más prolijo de esta problemática, de esta temática, pero al menos en el caso puntual que les refiero, no existe una vinculación y un desarrollo prolijo del estudio de esta temática. Y creo que sería muy importante porque la materia de la seguridad social reviste gran importancia y sí sería fundamental que se vayan involucrando más personas en el conocimiento de esta temática. Eso como comentario personal que le puedo realizar sobre este ámbito.
y en el caso concreto de la universidad en la que yo me eduqué, no sé en el caso de las otras universidades cómo las consideraciones sobre esta temática, sobre esta problemática, pero sí sería muy importante que el rol de la academia se vaya fortaleciendo en el caso del análisis y todas las consideraciones que se deban realizar sobre la seguridad social, porque es muy importante que haya un estudio muy prolijo sobre la realidad de la seguridad social en general, sobre la realidad de este ámbito que no siempre es muy estudiado, muy tomado en consideración y en muchos casos tampoco hay esa voluntad de vincularse muchísimo a un análisis ya más bien teórico y luego posteriormente práctico sobre la situación de la seguridad social en términos generales. Y dudo que las otras escuelas y facultades, tanto de universidades públicas y privadas y de escuelas politécnicas lo tengan, porque si ellas lo tuvieran, si fuera parte de la malla de los estudios de las distintas escuelas y facultades, tanto de universidades públicas como privadas y de escuelas politécnicas, ya lo hubieran dicho al país, ya lo hubieran dicho, ya hubieran publicado obras, ya estuvieran en el debate, pero no están, porque simplemente no tienen en sus mallas curriculares una investigación a fondo y toda una conceptualización de lo que es el manejo de la seguridad social y el seguro social. Muy bien. Y yo le pregunto, ¿y en esto usted no cree que debería ser, si no tiene el seguro, los datos actualizados y también el Ministerio de Economía y Finanzas, no debería ser por un lado la Contraloría General del Estado la que tenga datos actualizados, porque ella es el organismo rector del manejo de las cuentas públicas, del control de las cuentas públicas, ¿no? ¿No debería ser la Contraloría General del Estado la que entonces le diga al país este es el monto de la deuda, o la Superintendencia de Bancos, en cuanto a que ella debe estar preocupada del manejo de los recursos de los afiliados, porque fluye recursos financieros en los aportes de cada uno de los afiliados, y que hoy en día, o digamos a diciembre del año 2019, eran como 3 millones. ¿No cree que son los dos órganos del Estado, tanto la Contraloría como la Superintendencia de Bancos, las que deberían tener las cuentas actualizadas sobre las deudas del Estado al IES? Ciertamente la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos, como usted lo ha señalado, son los dos órganos de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, y aquí quiero mencionar una preocupación, todo el control realizado por estas dos entidades se fundamenta obviamente en la información que también provee en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para poder ejercer el control. En el caso de la Contraloría General del Estado, respecto de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, concretamente con el Fondo de Salud, pues recomendó en uno de sus informes la creación de una comisión interinstitucional entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas para la determinación y el pago de la deuda. Aquí uno de los problemas que realmente se tiene en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la calidad de la información. Este es un problema muy recurrente, esto incluso lo ha resaltado la Organización Internacional del Trabajo como uno de los problemas del caso del seguro de salud individual y familiar, la deficiencia de la información, la falta de un sistema tecnológico adecuado que permita mejorar los niveles de recaudación, de cobro y de gestión de todos los recursos que ingresan a ese seguro para generar control y también tener las cuentas claras, que eso es algo muy importante. Ya realmente en este punto, tomando en cuenta todas estas falencias, y justamente en muchos de los casos en eso radican las observaciones de parte del Ministerio de Economía y Finanzas por la calidad de la información en algunos años. Entonces, ya en este punto justamente se encuentran, según lo había señalado la directora general del IES, en estas comisiones de la Asamblea Nacional,
Nacional se encuentran determinando la metodología para el establecimiento del monto final de la deuda y para llegar a establecer los mecanismos de pago de esta deuda que se encuentra pendiente y que obviamente le ocasiona un perjuicio significativo al seguro de salud porque no permite la capitalización adecuada de las reservas en un caso, y primero no se permite brindar adecuadamente el servicio porque el IES, en el caso del seguro de salud, está asumiendo obligaciones que en principio no le corresponden porque están a cargo, su financiamiento a cargo de la contribución obligatoria del Estado. Por eso será muy importante la misión que ahora las autoridades que recién han ingresado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del presidente del Consejo Directivo y en general todo el Consejo Directivo del IES puedan darle un rumbo a la institución con niveles de transparencia, con la implementación de los sistemas tecnológicos necesarios, porque aquí incluso menciono que en una entrevista que le habían realizado al actual presidente del Consejo Directivo del IES, él señalaba que lamentablemente el IES está montado en una tecnología desde hace muchos años, que ya no le hace justicia a la realidad actual, y eso es algo que no debería continuar. Y de hecho en una entrevista que le realizaron el día de hoy en Radio Democracia, pues él señaló que eso es uno de los ejes de acción para lograr niveles de transparencia en la institución, que es algo muy importante. Estas comisiones interinstitucionales ya han existido anteriormente. Recuerdo una que se conformó en el año 2008 en el gobierno de Correa, para actualizar la deuda del Estado al IES en el periodo 2005-2007. Y esa comisión entregó un informe contable de la deuda. Allí lo que me llamó la atención en ese informe es lo que dijeron los delegados del IES, que si se hubiera aplicado el método valorista, el monto de la deuda del Estado al IES era de 3.440 millones de dólares. 3.440 millones de dólares aproximadamente, pero que no utilizaron el método valorista, sino que utilizaron el método del desagio, y con el método del desagio entonces la deuda ya no comprende, o ya no se definió en el monto de 3.440 millones de dólares, sino en 888.3 millones de dólares, porque en el método del desagio hicieron un trabajo como que la cotización del dólar hubiese estado vigente desde el 85 en adelante a 25.000 sucres por dólar. Y entonces ese es el gran perjuicio que le causó al gobierno de Correa, al Seguro Social. Por lo tanto, esas comisiones ya existió. Hay otra comisión que asimismo elaboró ya un convenio en donde desglosó las deudas referente a este mismo 888.3 millones de dólares y manifestó que quedaba pendiente la deuda de salud en el periodo 1985-2007 y también quedaba pendiente la obligación del Estado de cubrir el déficit actuarial que a 2013 calculó en 3.700 millones de dólares y dijo la comisión que quedaba pendiente calcular del 2003 al 2007. Entonces mire usted que ya habían las comisiones, ya han habido las comisiones y las comisiones incluso han entregado productos, han entregado ya los datos definitivos y se han elaborado incluso hasta convenios. ¿Sí? ¿Y por qué no siguen dando resultados esas comisiones, doctorita? Estamos a un minuto de concluir el programa, por favor. Sí, efectivamente, en el último caso, al menos en lo que corresponde a la deuda, la determinación de la deuda del Estado con el Fondo de Salud, que es lo que se encuentra pendiente en este mismo momento, primero hace mucha falta una voluntad, y aquí habrá que ver la voluntad política que tenga el gobierno actual, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, para llegar a determinar el monto de la deuda. Y no solo eso, también llegar a establecer, desde el caso, tomando en cuenta la situación económica del Estado, un calendario de pagos para el cumplimiento
cumplimiento de esta obligación. Pero hace falta en este caso muchísima voluntad política, que de hecho la Superintendencia de Bancos en un informe del año anterior señalaba que estas comisiones se habían dedicado únicamente a determinar situaciones muy nimias como errores de cálculo y situaciones que no daban un impacto, no generaban un impacto en el fondo. Y esto será muy importante que se deje de lado para que finalmente se llegue a determinar esa deuda y se permita dar una suerte de solución a los problemas financieros que enfrenta en este caso el seguro de salud individual y familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Creo que eso es muy fundamental, y niveles de transparencia que obviamente son aspectos también relevantes. Muy amable, doctorita, un gusto haber estado con usted. Le estaré invitando en los próximos programas para continuar con este análisis. Un gusto verle y hasta pronto. Pase bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.